Buenos días, yo le daré continuación a la presentación. El siguiente tema a tratar es sobre la estructura del revestimiento. Los revestimientos por rociado térmico exhiben una cierta cantidad de porosidad, dependiendo del proceso. Los más altos valores de porosidad se dan en los rociados por llama o por recubrimiento. Sin embargo, proceden capas muy densas con una porosidad inferior del 0.05%. Los revestimientos de plásticos típicos tienen aproximadamente de 1 a 2% de porosidad. En la figura que se observa al lado se observa, eh, en la figura que se observa, en la figura 10 se muestra una fotografía de un revestimiento que fue hecho por un rociado por arco, la cual esto si uno observa se puede reconocer la estructura laminada y la porosidad que existe en ella. En algunos tratamientos por este estructura de revestado no existe casi la porosidad visible, sin en cambio en esta de rociado por arco sí se alcanza a ver la porosidad que tiene de su estructura. El siguiente tema son lo que son las características del recubrimiento. Como se mencionó anteriormente, se ha mencionado que la porosidad del recubrimiento por pulverización térmica depende del proceso y exhibe una estructura estratificada anistrópica. Estas características básicas se pueden ampliar pueden gamas para adaptarse a aplicaciones específicas. ¿Cuáles son estas aplicaciones específicas? Tenemos una que es la protección contra el desgaste, que uno de los usos más importantes de los recubrimientos aplicados por rociado térmico es para la protección contra el desgaste. En estas aplicaciones la cerámica es uno de ellos que está por encima de todo y otros materiales que utilizan como carburo que son utilizados. Como se menciona, el rociado térmico nos ayuda a la protección contra el desgaste de nuestras piezas. En este caso, en esta imagen, pues no es una pieza en sí que se haya hecho con un tipo de rociado térmico, pero es un ejemplo de cómo es que estas piezas pueden evitar algún desgaste en ciertas piezas específicas. Como bien sabemos, los materiales de hierro fundido son susceptibles a la oxidación y por lo tanto a menudo necesitan protección superficial constante. Una de las principales áreas de aplicación son los puentes de estructuras en el mar. Esto se aplica por lo general al uso de rociado por plasma con atmósfera controlada. Eso se debe a que por el rociado térmico que se le aplica a un cierto material, esta ayuda a su protección contra la corrosión, como anteriormente se mencionó, como antes se mencionó en la protección contra desgastes. Esto también nos ayuda también a evitar la corrosión en nuestros materiales o en nuestros componentes a tratar, como en la imagen se muestra. De un lado está oxidado y del otro lado está casi perfectamente conservado, ya que sabemos que la oxidación no es algo que se elimine al 100%. El siguiente tema es el revestimiento. La siguiente característica es el revestimiento aislante. ¿Esto qué quiere decir? Algunos materiales como cerámicos son excelentes aislantes térmicos y eléctricos. Estas características son muy útiles en los componentes de un motor y de la turbina como revestimiento de barrera térmica. Por otro lado, la eficiencia se mejora como resultado de la pérdida de calor reducida a la misma temperatura de funcionamiento. Estos sistemas de recubrimiento constan de una capa de unión y una capa superior de cerámica. Como bien se mencionó, esto quiere decir que estas capas que se utilizan para revestimiento de aislante nos ayudan a que ciertos componentes metálicos no lleguen a tener un tipo de conductividad eléctrica y tienen una capa de aislante en la cual a la misma vez de aplicar el rociado térmico se anexa este tipo de revestimientos aislantes en los materiales que se aplican. Ya una vez terminadas las características, el siguiente tema son los procesamientos posteriores. Esto que menciona que debido a que muchos recubrimientos en polvo tienen un acabado superficial riguroso y porosidad inherente, generalmente se requieren tratamientos superficiales adicionales. Además, los procesamientos descritos en la especificación pueden usar otros métodos según sea necesario, como difusión posterior al recubrimiento, nitrificación y prensado isotérmico en caliente o
Como siguiente subtema se tiene con qué procesamiento mecánico posterior. Esto se da que el recubrimiento por purización térmica tiene como una superficie rigurosa de 5 a 20 micrones. Por lo tanto, muchas piezas se procesan generalmente para lograr el acabado y el tamaño final de la superficie. Esto dependiendo del recubrimiento aplicado. La superficie se puede mecanizar o rectificar hasta el tamaño final mediante mecanizado convencional. El siguiente subtema es el tema de los sellados. El sellado de recubrimiento, el sellado se utiliza principalmente para llenar los poros y las microgrietas en el recubrimiento para proporcionar protección adicional y evitar los medios de corrosión que penetren en el sustrato. Cuando se usan selladores de resina o cera, los que están en el estado líquido penetrarán en los poros y luego se endurecerán generalmente por calentamiento y el sello se rocía o se pinta. Es posible que este procesamiento deba permanecer varias veces para garantizar una cobertura completa. Los selladores pueden utilizar para proporcionar superficies de propiedades antiadherentes. Otro tema que se trata son los tratamientos térmicos posteriores. Con los tratamientos térmicos posteriores se distingue la difusión para aumentar el vínculo de recubrimiento al material base frente a la fusión de las aleaciones. Las aleaciones forman una clase específica de materiales de rociado en que después de aplicar al recubrimiento por purización se emplea una etapa adicional de la fusión de la capa. La fusión subsiguiente de revestimiento provoca una transformación completa de los materiales y la formación de fases de silicio y de boruro duros. La fusión de un horno con un láser haz de electrones o con calentamiento por inducción también es posible. Como siguiente tema se tiene la caracterización del revestimiento. Aparte de las características de revestimiento que son muy importantes con respecto a la aplicación, existen algunas características que pueden determinarse en relativamente poco esfuerzo y se puede lograr en términos de mediciones de control de calidad estándar. En estos tenemos la inspección visual, la inspección del grosor de capas y el acabado de la superficie de medición. Las mediciones de prueba utilizan geométricas de muestras estandarizadas. La ejecución e interpretación exacta de cada una con diversa normalidad. Más allá de eso, hay muchas otras posibilidades. La caracterización de los revestimientos en la práctica son básicamente complejos y hay muchos procedimientos diferentes que no son muy comunes. Además de otras pruebas, pueden ser incluidas tal como diversos métodos de análisis elementales, como la prueba de rayado, las investigaciones tribológicas, análisis de tensión, pruebas de corrección y el comportamiento a la abrasión. Como conclusión, tenemos que el rociado térmico es una técnica simple que ha mostrado buenos resultados en diferentes campos, mejorando así los métodos de protección de estructuras, aumentando así la productividad de los equipos, dado que el costo de la corrosión es muy alto en todo el mundo. Se necesitan herramientas para resolver este problema, y el proceso de rociado por térmico ha demostrado ser muy útil para prevenir la corrosión por alta temperatura y agua. Cuando se imprime la corrosión se puede que los recursos naturales utilizados para la fabricación del acero, lo que haya a mejorar al medio ambiente.